Buenas tardes. Les agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 13 de Mateo. Antes de empezar a estudiar este capítulo, es necesario tener presente dos cosas. A partir del capítulo 12 de Mateo, cuando Jesús les advirtió a los fariseos y a los escribas que ya no iba a hacer más señales excepto la señal de Jonás, esto quiere decir que Jesús ya no iba a hacer los milagros que hizo hasta el capítulo 12. Estos milagros tenían por objeto atestiguar que Jesús es el Mesías, porque como les he dicho otras veces, los judíos tenían una especie de listado de enfermedades que el Mesías iba a curar. Jesús hizo todas esas curaciones. Por esto, cuando Juan el Bautista le envió a preguntar quién era él, si era realmente el Mesías, la contestación de Jesús le enumeró los milagros, porque para los judíos era muy conocido eso. Esta es la forma como Jesús afirmó que era el Mesías. Pero a partir de que les dijo que no iba a dar más señales, el ministerio de Jesús da un giro y ahora se centra en la explicación en la predicación sobre el reino de Dios. Recuerden ustedes que hasta el capítulo 4, por ejemplo, Jesús empezó avisando a la gente, esa era su predicación: el reino de los cielos se ha acercado. Pero a partir del capítulo 13 empieza a explicar sobre el reino de los cielos. Esto es bien importante tener presente. Lo segundo que hay que considerar es que para nosotros es un poco extraño esto del reino de los cielos, del reino de Dios, porque no estamos muy conscientes de que la tierra es el reino de Satanás. Ahora, hablando sobre el reino de Dios, cuando Dios creó la tierra, creó a Adán y a Eva, la tierra era el reino de Dios. Por eso que instruyó a Adán cómo gobernarla. En el capítulo 1, versículo 26 de Génesis dice eso. Y entonces llegó a ser Adán como el administrador o como un virrey actual sería, como el que realmente era el que hacía el gobierno, pero obedeciendo las órdenes de Dios. En otras palabras, repito, la tierra recién creada era un reino, el reino de Dios. Pero cuando Adán cayó, el vicerregente, el encargado de implementar el gobierno de Dios en la tierra, cayó y se dio pues a la tentación con su mujer. El reino de Dios fue quitado, por supuesto, de Adán y entregado a Satanás. Desde allí, la tierra es el reino de Satanás. Los principios de gobierno de Satanás están actualmente, como siempre han estado, vigentes. Por eso hay tanto orgullo, arrogancia, mentiras, engaños, por esto, traiciones, porque ese es el reino de Satanás. Eso es lo que es él. Ahora, ¿qué pasó entonces con Dios? ¿Renunció ya completamente a que la tierra vuelva a ser su reino? No, pero sin embargo, él tenía un plan que tenía un inicio como bien pequeño. El inicio del reino de Dios fue con Abraham. Abraham, el padre de la nación judía, padre de todos los israelitas. Con él empezó para poner como principio de la relación con Dios en este reino la fe, de la relación de los hombres con Dios, era a través de la fe, de esta fe que fue enseñada por medio de la fe de Abraham. Después de un tiempo, cuando la familia de Abraham ya creció y se formó un pueblo, era un pueblo ya grande, más de 1 millón, 2 millones posiblemente. Cuando esto ya estaba listo, entonces Moisés recibió la ley. La ley tenía por objeto, permítame expresarme de otra forma, para explicar la función de la ley dentro del plan del reino de Dios, hay que entender esta parábola que Jesús va a explicar. Entonces, con Moisés se hizo la preparación para que el reino de Dios venga a la tierra. El reino de Dios venía en 2 etapas. Pues, en la persona de Jesús, la primera vez,
para explicar los principios del reino y luego al fin del tiempo pues se establecerá el reino de Dios en la tierra como Jesús como rey. Entonces por eso es tan importante entender el reino de Dios, porque el reino de Dios es justamente se establecerá cuando se cumplan las profecías que llamamos del fin del mundo. Por esto es que el evangelio del reino de Dios, está en Mateo 24:14, será predicado antes que venga el fin. En otras palabras, debemos desde ya entender que la predicación más importante, digamos, el centro, el núcleo de la predicación es sobre el reino de Dios. Para esto tenemos que entender el reino de Dios. Jesús va a empezar a explicar a partir de este capítulo ese reino de Dios. Entonces, leamos Mateo 13. ¿Qué es necesario para que se empiece a predicar, para que Jesús empiece a predicar el reino de Dios? Dice, versículo 1, en ese mismo día, cuando Jesús les explicó a los fariseos que él no era endiablado, que más bien era él el fuerte que dominó a Satanás, por eso pudo arrojar a Satanás, en respuesta a que ellos dijeron que era un endemoniado, ese mismo día Jesús salió y se sentó junto al mar. Versículo 2. Y se juntaron a él grandes multitudes. Entonces él se embarcó y se sentó. La multitud quedó en la playa. 3. Y habló mucho a ella en parábolas diciendo, disciernan, salió a sembrar el sembrador. Esta parte, como empieza Jesús su discurso, general, esta palabra, quiero decir, no la traducen, discierna, simplemente ponen, y Jesús habló su boca y dijo, pero realmente empieza con esto, disciernan, el sembrador salió a sembrar. Para una persona que sabe algo de agricultura, antes de sembrar, ¿qué tiene que ocurrir? Antes de sembrar, tiene que hacerse la preparación de la tierra. Entonces el sembrador, Jesús, llegado el tiempo, empezó a sembrar en la tierra que había sido preparada. La tierra significa a los judíos del tiempo de Jesús. La tierra significa los terrenos a los judíos en el tiempo de Jesús. Y entonces versículo 4. Parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. 5. Otra parte cayó entre rocas, donde no había mucha tierra. Inmediatamente empezó a germinar, porque la tierra no tenía profundidad. 6. Y salió el sol. La quemó y la secó, porque no había suficiente raíz. 7. Otra parte de la semilla, que ustedes saben, se esparce la semilla, así se siembran los cereales. Otra parte de la semilla cayó sobre espinos, sobre terreno espinoso, terreno con malezas. Crecieron los espinos, las malezas, y ahogaron a la semilla. 8. Otra parte de las semillas cayó sobre buena tierra y dio fruto. Algunas semillas produjeron 100 por uno, otras 60 por uno y otras 30. Versículo 9. Oigan, el que tenga oídos, oiga. Muy bien, entendamos un poquito entonces. Reitero, antes de que el sembrador responsable, en este caso Jesús es el sembrador, es muy responsable, no podía sembrar en un terreno que no estaba preparado. Cuando ya estaba preparado el terreno, Jesús lanzó la semilla. La semilla, como veremos más abajo, la semilla representa el reino. Pero bueno, quedémonos solamente primero en el ejemplo que pone Jesús. La semilla, mientras iba botando el agricultor, el sembrador, cayó en 4 diferentes tipos de terreno. Terreno pisado como camino, no se profundizó, quedó en la superficie la semilla. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Se acabó, perdió. Otra parte, repito, el terreno representa a los judíos, a los que escucharon el mensaje de Jesús, que estaban en los días de él. Otra parte cayó en un terreno que tenía poca profundidad de tierra. Por adentro era roca.
Cayó la semilla, rápido germinó y empezó a crecer. Vino el sol, la quemó y se acabó la semilla. Una tercera parte de la semilla, otra parte de la semilla cayó en un terreno que tenía malezas. No había sido posible sacar las malezas. Y entonces cayó bien la semilla, creció, pero las malezas crecieron más rápido y la ahogaron. Y otra parte de las semillas cayó en buena tierra y éstas produjo. Ahora, entonces, esta primera parábola del reino nos explica que el sembrador es la palabra que Jesús está empezando a predicar. Esta que empieza con las parábolas y va a continuar hasta el fin. Esta es la palabra del reino se llama. El terreno, la preparación del terreno, es otro punto muy importante. Jesús no podía hacer la preparación porque Él era el sembrador. Un sembrador responsable que vino a sembrar cuando ya se había cumplido el tiempo y estaba el terreno, había sido trabajado. Y el terreno que valía iba a dar fruto. Esta preparación para sembrar el terreno es importante entenderla a la luz de San Juan 6, 44 y 45. Ahí Jesús explicó a los judíos que nadie puede venir a Él para escuchar la enseñanza sobre el reino, a menos que el Padre no le haya traído, a menos que no haya aprendido del Padre. Ahora, ¿qué es lo que el Padre le enseñó a Israel en el Antiguo Testamento como preparación para que cuando venga Jesús escuche la palabra del reino y dé fruto? Objetivo, esta figura del reino de los cielos es que reciben la semilla celestial, esta que predica Jesús, para que den fruto. El fruto de los oyentes del reino de Dios es el fruto de amor, o sea, ser canales del amor de Dios, de la misericordia, de la compasión. Ahora, ¿en qué consiste la preparación que Dios del Padre hizo para que los que han aprendido del Padre vengan a Jesús? La ley. Esta le dio a Moisés. La ley era para preparar a Israel para que cuando llegue el Mesías estén capacitados para entender las palabras del reino. Y está la ley, ¿cómo hace el trabajo? La ley hace el trabajo muy sencillamente, le convence, le condena a la persona que acepta obedecer la ley de Dios y que reflexiona para que no caminar engañado. Porque muchas personas, siempre digo esto, creen que el objetivo de la ley es que acepten la vigencia de la ley de Dios y ya. No, es que cumplan. Y entonces, como nadie puede cumplir la ley de Dios, es obvio que el fracaso al intentar cumplir la ley de Dios es la preparación que Dios del Padre hizo para que estén listos los que se sujeten a esta preparación a escuchar y entender las palabras del reino. Bueno, ahora le preguntaron a Jesús en el versículo 10 al 12, dijeron, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, ¿qué hay en la mitad? ¿Qué razón hay para que les hables en parábolas? Jesús en el 11 les dijo, les respondió Jesús, porque a ustedes, a los discípulos de él, es poquito grupo, les ha sido dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Ambos eran judíos, pero los unos habían se sometido a la preparación de Dios, que eran los discípulos de Jesús, y los otros no se habían sometido a la preparación de Dios, más bien creyeron que la ley era para obedecerla y se enorgullecían de eso. Bueno, entonces el versículo 12, este principio que Jesús explica por qué les predicaba en parábolas, está en el versículo, tiene una cosa importante, dice, porque a cualquiera que tiene esta preparación se le dará más, y para que tenga en abundancia. A los que se someten a la preparación de Dios por medio de la ley, esto es, se dejan condenar por la ley, a ellos se les va a dar más, porque están preparados ya, se les va a dar más para que tengan en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, lo que
tenga, le será quitado. Esto pasó con el pueblo judío, con los fariseos, con los escribas, porque no se metieron a la preparación de Dios y se valieron de su inteligencia para no depender de la interpretación que Dios dio a la función de la ley, sino ellos simplemente ponerse a creer que Dios quería la obediencia de ellos, una obediencia que nadie ha podido alcanzar, ¿no? Bueno, entonces les hablo en parábolas, dice el versículo 13, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. 14. O sea, es importante el ver la palabra, leer, pues, ¿no? El oír la palabra cuando predican, pero el objetivo es que esa palabra leída o escuchada es para ser entendida. En el reino de los cielos, el entendimiento de la palabra es el secreto. Oyendo, dice el 14, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, oyendo no oirán ni entenderán, y viendo no verán ni discernirán. O sea, no tiene sentido el estudio de la Biblia si no se entiende, porque los que entienden son los únicos que califican en el reino de los cielos. Esto es bien importante para hacer una gran diferencia. Primeramente, entre el concepto equivocado que pueden tener, que entrando a una iglesia ya se entra el reino de los cielos. No es verdad eso. Y que no importa si se comprende o no. No, solamente hay que comprender, porque solo a ellos se les da más. Ellos califican para entrar en el reino de los cielos. O sea, es importantísimo. El estudio de la palabra tiene que dar como resultado la comprensión de la palabra, que son los secretos del reino. El 15. ¿Por qué razón no ven, viendo no ven, oyendo no oyen? Porque se ha engordado su corazón. Se ha hecho pesado, la mente de ellos se ha hecho pesado para entender. Dice, difícilmente escuchan con los oídos y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos y no escuchar con los oídos. No olviden, ellos tenían que ver, esto se refiere a los judíos, a los que vivían en la época de Jesús. Los milagros podían ver y escuchar la enseñanza de Jesús, pero habían cerrado por el dogmatismo, una de las razones, por el orgullo de la vida y por el amor a las diversiones. Habían cerrado su mente, la habían hecho pesada, dura con estas cosas, y entonces no estaban preparados para discernir lo que Jesús hacía, ni para entender lo que Jesús hablaba. El 16. Bueno, pero ustedes son felices, les dice a los discípulos. Miren, los discípulos, para mí entender, no entendían mayor caso, pero que estaban escuchando a Jesús y estaban viendo lo que hacía, no se perdían. Dice, pero ustedes son felices, dirigiéndolos a sus discípulos, a los que le hicieron la pregunta, porque sus ojos ven y los oídos de ustedes oyen. 17. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no oyeron. O sea, les declaró a ellos que eran felices por el hecho de prestar atención a lo que Jesús hacía y de prestar atención a lo que Jesús enseñaba. Eran pocos, llegaron a ser después de la resurrección de Jesús, todos sus discípulos, alrededor de 500. Pero mientras él estaba haciendo la predicación, eran un poco más de una docena, eran pocos. Pero esos, ¿por qué le escuchaban a Jesús y por qué veían a Jesús? Porque se habían sometido a la obra de Dios del Padre de preparar el terreno. El terreno es la mente. Dios prepara la mente de las personas mediante, Dios del Padre, mediante su ley, hasta que nos llegue a la ley a condenar, porque esa es la función de la ley. La persona que no está condenado, está satisfecha consigo mismo, con su religión, con sus enseñanzas, por lo que sabe. No necesita conocer el Evangelio del Reino, no necesita. Esto es importante entender respecto a la preparación del terreno. 18 al 23.
Ahora ustedes, les dice a sus discípulos, escuchen la parábola del sembrador. Quiere decir, les voy a explicar lo que significa. Entonces, repito, el sembrador es Jesús. El 19. Todo el que oye la palabra del reino, esto es, la semilla es la palabra del reino, y no la entiende. Viene el maligno y agarra lo sembrado en su corazón. O sea, si una persona escuchaba en esos días a Jesús con atención, la palabra le entraba a su mente. Pero si no entendía lo que tenía en su mente, venía Satanás y con otro, que está representado por las aves del cielo, con otros pensamientos expulsaba la palabra. Esto es lo que está explicando Jesús, revelando los secretos del reino. Dice, estos, al fin del 19, corresponden a las semillas sembradas junto al camino. Esta es la traducción literal de este versículo. Ahora, ¿por qué se le hace duro el camino? Por dogma. Las religiones dogmáticas hacen dura la mente y no entra nada más. Le hacen dura y porfiada, es dureza. Es la dureza de la mente que no puede, entra la palabra de Dios, pero no hay cómo entenderla, porque los dogmas son más poderosos. El 20. Esas que fueron sembradas en el terreno rocoso corresponden a los que han escuchado. Esas semillas corresponden, la semilla cayendo en el terreno, corresponden a los que han escuchado la palabra y enseguida la reciben con gozo. El 21. Pero no tienen raíz permanente en sí mismo, sino que es ocasional. Por esto, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, esa persona queda entrampada. Ahora, ¿qué tipo de personas son estas? Estas personas son entusiastas, escuchan y se entusiasman. Pero ¿qué no les deja que esa palabra germine y eche raíz, que es lo primero, ¿no? Esta muy rápida alegría que les hace aceptar la palabra sin haber primeramente reflexionado para que eche raíz la palabra, reflexionar en la palabra que uno lee, es importante. ¿Y por qué tienen esa actitud? Porque tienen una roca mental. Esa roca mental viene simbolizando a la egolatría personal, al orgullo. A eso, cuando uno se enoja por todo, nadie puede decirle nada que ya le enoja, todo le enoja, todos le enojan. Esas personas no pueden recibir la palabra por esta razón. Pero si es que se hubieran sometido, igual que los del terreno, los dogmáticos, a la obra del Espíritu Santo con la ley, esto es para condenarlos, si hubieran transformado el terreno rocoso y el terreno duro como el camino en tierra suave. Es importante, hermanos, los que hemos estado bajo la ley, reflexionar sobre nuestra famosa obediencia a la ley cada día, y verán ustedes que nunca, ningún día logramos guardar ni siquiera el mandamiento más fácil, que es el sábado, o el mandamiento otro también muy racional: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, y entonces el 22. Y aquellas semillas que fueron sembradas entre espinas, entre maleza, corresponde al que oye la palabra, pero literalmente dice esto: las distracciones del mundo y la abundancia que tienen ahoga la palabra y queda sin fruto. O sea, los dogmáticos, los que tienen un yo muy alzado, los que viven de las diversiones, les gusta oír la palabra, pero viven de las diversiones, de las distracciones y quieren la abundancia. Esos también quedan sin poder dar fruto porque ahogan, esas cosas ahogan a la palabra. Y el 23, pero aquellas semillas que caen en tierra buena, corresponde a los que escuchan las palabras del reino y las entienden. Estos dan fruto y hacen 100 veces, 60 o 30. Esto de entender quisiera explicarles antes de terminar el estudio. Entender. ¿Qué es entender? Alguien me dirá, es comprender. Sí, está bien. Entender y comprender es lo mismo. Discernir es principio de eso.
Pero comprender literalmente quiere decir, imaginen un tablero, un rompecabezas, poner todas las piezas en su lugar, eso es entender. Literalmente esta palabra quiere decir eso, como poner todos los integrantes de un rompecabezas en su puesto. En otras palabras, la predicación del reino no es todo de golpe, va dando poco a poco. Uno tiene que ir entendiendo cada parte para que cuando haya ya completado la predicación Jesús del reino, uno pueda juntar todas estas cosas en su mente, juntarlas y ya tiene una unidad. Eso es entender. Esos son los que dan fruto. Ahora, les ruego que no limiten, creyendo que no tienen tanta inteligencia como eso. No, la preparación para llegar a ser, buena tierra, o sea, para poder entender, para poder los diferentes aspectos de la predicación del reino de Dios, ponerlos como si fuera un crucigrama o un rompecabezas, juntar todo y quede la unidad, quede lo que, como aparece en el rompecabezas, la figura, lo que sea, así en nuestra mente está el reino de Dios. Y entonces hay que someterse, el único requerimiento es someterse a la preparación del terreno de nuestra mente. La preparación del terreno de nuestra mente hizo o hace Dios el Padre en los que se someten a la ley para obedecerle y luego con honestidad reflexionan y descubren que no pueden obedecerle. Esos son los que van a recibir las palabras del reino, van a entenderlas, o sea, poner todo una sola cosa, una sola figura, un solo cuadro de todo el reino de los cielos. Eso es importante. Ese es el ingreso al reino de los cielos, para poder dar fruto. Lo que Dios busca, que entiendan el reino, la palabra del reino es para que den fruto. ¿Qué fruto? El fruto que Dios quiere de los hombres, el que esperó de Jesús. Dios es amor. Dios es un espíritu. ¿Cómo podemos ver el amor o darnos cuenta de lo que es el amor si Dios es un espíritu? A través de canales. Jesús, el mayor canal del amor de Dios. El amor de Dios se expresa por estos canales por medio de la misericordia, de la compasión, de la tolerancia, de la paciencia, de la bondad, en esa forma se expresa el amor de Dios. Pero necesita seres humanos. Estos seres humanos son los integrantes, los miembros del reino de los cielos, que por entender la palabra, gracias a que sometieron a la obra de Dios del Padre con la ley, que se trabajó en la mente de ellos y les hizo capaces para entender los misterios del reino de los cielos. Gracias por haberme acompañado en este estudio. Espero que Dios los bendiga y les invito la próxima semana para continuar el estudio del capítulo 13 de Mateo. ¿Sí?